y amenazó con la muerte en infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Nos vamos a fijar primero en la primera frase: Dios dio a Adán una ley. La ley está definida como el mandato de Dios que permite y da forma a la relación entre Dios y los seres humanos, por un lado, y también relaciona a los seres humanos con los seres humanos para una perfecta convivencia, por otro lado. La ley son los mandatos: haz, que es lo que puedes hacer, y no hagas, que es lo que no puedes hacer. Y este es el comportamiento moral en el hombre. Dios dio la ley de modo que las personas tuviesen una guía para vivir en convivencia y a manera personal. Y también les dio una norma, por lo cual los hombres pudiesen reconocer su propia inmundicia, su propia pecaminosidad, frente a la pureza del carácter y los atributos de Dios. Fijaros lo que dice. Dios dio a Adán la ley, una ley de obediencia universal escrita en su corazón. La ley refleja el carácter de Dios porque la ley proviene del corazón mismo de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto lo dice en Mateo 12:34. Cuando Dios dio la ley, estaba hablando desde la abundancia de su corazón. Estaba hablando de lo que estaba en él, lo que estaba pensando, lo que sentía en su corazón. Por tanto, la ley he dicho, por tanto, la ley es buena, pura, justa y santa, como es puro, justo y santo nuestro Dios. Si las personas mentimos, está mal en mentir y lo sabemos. Y esto es contrario a la naturaleza de Dios. Si las personas robamos, está mal. Y sabemos que está mal el robar porque el robo es contrario a la naturaleza de Dios. El no entender, cristianamente hablando, la diferencia entre lo que es la ley y lo que es el Evangelio puede causar daños muy severos a nuestra fe de creyentes, y también puede causar daños a nuestra Iglesia. Parece sencillo el tema de la ley. Perdón. Un mal entendimiento del tema de la ley puede llevar a lo que es en sí el legalismo. Y sabemos que los legalistas en la Biblia eran los escribas y los fariseos. El legalismo es la creencia que la salvación requiere o depende de una obediencia total a la letra de la ley. La ley se usa en los legalistas como medio de salvación y no por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos, los creyentes, sabemos que solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. Hermanos, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, en la Torá. Ellos supervisan
el comportamiento judicial y religioso de lo que era y es el pueblo de Dios en la antigüedad. El legalismo confunde y eleva las tradiciones humanas al mismo nivel que la ley divina. El legalismo le da valor a lo menos importante y le resta valor a lo más importante para el hombre, que es la salvación. Y la salvación únicamente es por fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta sesión explicaremos el párrafo 1 del capítulo 19, como estáis viendo en pantalla. Responde a la pregunta ¿qué es la ley de Dios? Recordamos que Cristo refuerza la ley moral de Dios cuando en Mateo 5:17 nos dice que no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla perfectamente y ser un ejemplo para sus discípulos. Desde el principio de la palabra de Dios, desde el principio de la Escritura, desde el principio de la Biblia, nos describe al hombre como responsable total de sus acciones. Responsable delante de Dios. El hombre debe obediencia única y totalmente a Dios y bajo la obligación conforme a su voluntad. De esta manera, de esta forma, Dios le dio y le da una ley por la que la debía vivir. Esto está en Génesis 2, 16, 17. Dios le dijo esto como una prueba de su obediencia de fe a Adán. Le mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Tengo que decir, la palabra ciertamente no existe en el hebreo. En la traducción ponía morirás de muerte, pero para que nosotros lo entendamos, nos dice ciertamente morirás. La ley no hace el corazón de los pecadores mejor, pero sí, hasta cierto punto, controla al pecador, que es duro de cerviz. Ayuda a mantener cierto grado la ley de lo que llamamos el orden, con el fin de que la Iglesia pueda seguir un orden y en su perfecta y santa misión de la obra que es predicar el Evangelio. La ley de Dios es un espejo que convence al impío de su pecado. Lo convence de su pecado y de la necesidad del Evangelio. Nos dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin la ley, los pecadores no sabemos que somos pecadores. Los pecadores no tienen contrición sin la ley. No se afligen ni se arrepienten de su pecado. La ley moral de Dios es el estándar de justicia que Dios puso en el corazón de Adán y que revela el carácter moral de Dios. La confesión de Londres, en el párrafo 1, vemos que Dios da acción a una ley de obediencia universal, escrita en el corazón del hombre. Si recordamos lo que Dios después dijo en el Edén al hombre, está en Génesis 2, 26, 17. Le dio la prohibición que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podría comer, porque moriría. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón. Pero fijaros que el párrafo continúa diciendo
y un precepto particular, dice el párrafo de la Confesión del Hombre. Una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La ley de Dios es un reflejo, como hemos dicho, de lo que es el carácter moral de Dios. Antes de que estuvieran los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, ya había una ley moral y había un estándar de justicia en la conciencia del hombre. Este impuesto por el carácter moral de Dios. El hombre está hecho a su imagen y semejanza. Adán tenía escrito en su constitución natural el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a la conducta que debía tener. Dios no le dio a Adán las 2 tablas de los 10 mandamientos, como a Moisés. Dios lo escribió en el corazón de Adán. Escribió la ley de Dios, al haber solo hecho a Adán, nuestro Señor Dios, a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos saber que Adán tenía escrito en el corazón? En la carta de Pablo a los romanos, en el versículo 12, nos lo dice a través de la Escritura. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Lo están diciendo que todos serán condenados sin estar bajo la ley o estando bajo la ley. Podemos imaginarnos a un hombre que nos pregunta, ¿es esto justo? ¿Es Dios justo? ¿Está bien que los que conocían la ley y la violaron sean juzgados por Dios? Pero ¿cómo se puede juzgar a un hombre por algo que no conoce? ¿Por qué Dios, siendo justo, va a juzgar de igual manera a unos y a otros? A los que tenían la ley y a los que no tenían la ley. Pablo lo contesta en el versículo 2.14 de Romanos. Nos dice que aunque no tenga ley, son ley para sí mismos. Los hombres, aunque desconozcan la ley, ellos mismos son ley. Pablo nos explica aquí que aunque la ley no fue dada a los gentiles, sin embargo tiene un conocimiento innato el hombre de discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Los hombres conocen a manera instintiva que está mal, por ejemplo, mentir, que está mal robar, que está mal cometer adulterio y asesinar. En realidad no hay ninguna diferencia fundamental entre las personas que conozcan o no conozcan la ley. Lo llevan escrito en su corazón desde su nacimiento. Lo que la ley exige lo llevan dentro de sí en la conciencia. Como dice la confesión en la Escritura en Romanos 2.15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tengan o estén bajo la ley o estén sin la ley, el pecado que se comete al desobedecer a Dios, el hombre lo conoce. Y en cuanto a la culpa que ha infringido el hombre, también el juicio de Dios será sobre ellos. Fijaros en lo que dice el texto de la confesión. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular.
Nos vamos a detener ahora en lo que es un precepto particular. Le dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Para saber lo que es un precepto en particular, tenemos que definir lo que es un mandamiento positivo. Y un mandamiento positivo es una regla, es un mandamiento particular que se añade a lo que dice Dios, que el hombre debe obedecer. Y la confesión aquí lo reconoce en el momento que el hombre fue creado. Habían dos leyes que se pueden diferenciar claramente. La ley escrita en el corazón del hombre, de la cual Dios no tenía ninguna necesidad de darle al hombre ni de regalárselo. Y una obediencia personal completa, exacta y perpetua, como dice la confesión. A través de la Biblia hay diferentes leyes de Dios que Dios da al hombre. Y las da estas leyes para que el hombre guarde su ley. Debemos tener en cuenta, hermanos, que si uno entiende bien este primer párrafo del capítulo 19, no tendrá ningún problema en entender los siguientes párrafos que vienen y que se darán los domingos próximos. Pero si alguien no llega a entender bien este párrafo, vana es nuestra enseñanza de hoy. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia. Cuando dio Dios estos mandamientos al hombre, estaban obligados a guardarlos, así como también guardar tanto la ley de Dios, pero deberíamos tener en cuenta que estos mandamientos estuvieron activos en ese momento. Los mandamientos que vemos aquí estaban activos en este momento y después cesaron, porque ahora no hay prohibición de comer de ningún árbol del bien o del mal. ¿Y qué otros mandamientos puede haber en la Biblia que estén invalidados? Pues otro es, por ejemplo, la circuncisión. Nadie de nosotros nace sabiendo que ha de circuncidar a su hijo. Circuncidar. Dios dijo a Abraham: deberás circuncidarte tú y tu pueblo. Y esto lo dice en Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Cabe preguntarnos entonces, ¿debe el creyente circuncidarse como una obligación moral? ¿Está quebrantando, si no lo hace, la circuncisión? ¿Está quebrantando la ley de Dios? El mismo Pablo nos lo responde en 1 Corintios 7:19. Con respecto a la circuncisión, dice que la circuncisión nada es. La pregunta que nos deberíamos hacer: ¿qué mandamientos tenemos en el nuevo pacto? ¿Qué mandamientos positivos de Dios están en el Nuevo Testamento? La respuesta es que tenemos dos: la Santa Cena y el bautismo. Y los creyentes sabemos, y todo el mundo sabe, que nadie nace sabiendo que se tiene que bautizar y nadie nace sabiendo que ha de tomar la Santa Cena. Estos dos mandamientos tuvieron que ser revelados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el no hacerlo, el creyente sabe que quebranta dos de sus mandamientos. Cuando Jesús instituye la Santa Cena, revela clara y abiertamente la nueva voluntad de Dios. Fijaros en lo que dice 1 Corintios 11:26. Aquellos que coman y beban su comida de forma pública anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga.
Dios dio a Adán, como dice la confesión, una ley universal, una ley de obediencia universal escrita en el corazón del hombre. Dios dio a Adán un precepto particular también, una ley universal, y su ejecución, la vida, y la desobediencia es la muerte. Y le dotó, como dice la confesión al final, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Esto, si nos vamos a Romanos 10:5, nos lo dice claramente. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y en Gálatas 3:10 nos dice, el que no la cumpla, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para poder hacerla. La ley, hermanos, es además de necesaria en la vida de los hombres, es para cumplirla en nuestro corazón si la llevamos escrita en ella. Y estamos hablando aquí de los creyentes en su estado presente, porque en el futuro, en el estado futuro, cuando estemos en la gloria, los creyentes no necesitaremos la ley. Allí los creyentes estaremos librados del viejo Adán, de esa naturaleza anterior para siempre. Nos habremos quitado la ropa vieja. La naturaleza pecadora sigue siendo parte del creyente. Somos pecadores. Igual que los renacidos de nuevo, como nuevo hombre, estemos revestidos en el bautismo y formemos parte de la nueva familia de Dios. Como conclusión diré que la ley es innata en el hombre y está escrita en su corazón. Si bien esta inscripción escrita se ha oscurecido bastante en la raíz del pecado. Todos conocemos Génesis 3, que es el capítulo que habla de la caída del hombre. Sin embargo, a pesar de haber oscurecido totalmente, no ha desaparecido. Aún el más impío, el más pecador de los hombres, reconocen la verdad de la ley. Pero el más impío de los hombres no reconoce la verdad del Evangelio. Aunque la conciencia de él quiera oír el Evangelio cuando se le predica, él, no creyente, no reconoce la buena noticia que hay de salvación en Cristo Jesús. ¿Y por qué sucede esto en el impío? ¿Por qué sucede en el malo y pecador? Porque la ley está escrita en el corazón de todos los hombres, pero no remarca lo que es la confesión de fe en Jesucristo, que es la única salvación. Por eso el Evangelio es diferente, porque el Evangelio contiene la proclamación y revelación de las obras de gracia de nuestro Señor. Y estas no son evidencias ni están escritas en el corazón del hombre, sino que el hombre, por fe en nuestro Señor Jesucristo, la reconoce. Por eso pedimos que Dios derrame su gracia en nuestros corazones hasta que Él venga y en la medida que cada uno lo necesitemos. Amén.